Es idéntica a ella, a la mujer que fue responsable de todo. Ya va, señora, ¿de qué mujer me está hablando? ¿Responsable de qué? ¿Culpable de qué? ¿Qué pelea con los Aragón de la Rosa? No entiendo nada, señora. Mamá, cálmate. Camila, vete, por favor. Sí, que se vaya, por favor, que se vaya. Discúlpame, pero es que te confundí con una persona que conocí hace muchísimos años. Ninguna confusión, señor. Usted me acaba de decir que yo soy igualita a la mujer que causó esa pelea. Entonces ahora me dice quién es esa mujer, porque obviamente no soy yo. Camila, ya está bueno. Mira cómo tienes a mi mamá. Mire, si usted conoció a mi mamá, ella tuvo una hija. De casualidad, su nombre era Isabel. ¿Ah? Su apellido era Blanco. Señora, por favor, dígame. Camila, yo necesito saberlo porque... Por favor, ya está bueno. Mira cómo tienes a mi mamá. ¿Qué quieres? ¿Matarla de un ataque de ansiedad? Por favor, ya. Dori, por favor, llévatela para el cuarto y dale algo para que se calme. Sí, claro. Max, discúlpame, Max. De verdad, yo no quería que tu mamá se pusiera así, pero es Mira, que ahora tú me vas a explicar quién es esa mujer de apellido Blanco y qué tiene que ver contigo. Respóndame, Sebastián. ¿Por qué está vestido así? Lo que falta es que me diga que esa es la moda ya en España. Parece un cura de verdad. Papá, déjame explicarte. Ya tu papá entendió que fue una broma tuya el haberte venido vestido así. Mi vida, pero estás hecho un galán, estás bello. Muéstreme el título de abogado por el que he estado pagando todos estos años. Quiero verlo. Quiero ponerlo aquí en la mitad de la sala y decirle a todo el mundo que mi muchacho se graduó en Derecho Internacional. Papá, escúchame. Esto es... Tranquilo, hijo, tranquilo. Ya vamos a tener tiempo para que me eches todos los cuentos como te fue por allá. Pero ahorita tenemos que celebrar porque tengo todos mis hijos aquí conmigo. Sebastián, hermano. Por fin llegaste. ¿Todo bien? Bueno, ¿y qué está pasando aquí? ¡Hermano bello, regresa! Julia, ¿cómo estás? A mí también me hicieron mucha falta. ¿Cómo te fue? ¿Todo bien? ¿Y usted? Bueno. Entonces la guerra entre los Aragón de la Rosa y los López Méndez comenzó por una mujer. ¿Quién era esa mujer, Roger? Gracias. ¿Era tu mamá? Fue un amante de mi papá. Tu tío Augusto le fue infiel a mi mamá con esa mujer. ¿Pero y cómo tú sabes eso? Me lo contó mi mamá. La tía Amelia. Ella fue una víctima más en toda esta guerra. Y por eso mi tío Fausto te puso su nombre. Para honrarla. Sí, eso lo sé. Lo que no entiendo es por qué mi papá sigue empecinado en esa guerra. Después de tanto dolor, ¿no le basta? Pero ahora entiendes por qué yo odio tanto a esa familia. Porque por culpa de ellos yo quedé huérfano. Roger, pero dime la verdad. ¿Tú sabes quién es esa mujer? ¿O me lo estás ocultando? Discúlpame, Max. De verdad, discúlpame. Yo siempre metiendo la pata. Pero eso que me dijo tu mamá, lo tengo tatuado aquí en la cabeza. Mira, ¿qué mujer es esa de apellido Blanco por la que le preguntaste a mi mamá, Camila? Max, yo creo que tu mamá sabe cosas de mi mamá. Yo necesito hablar con ella. Por favor, te lo pido, No, por favor. Camila, no. Ni lo sueñes. Ya viste cómo se puso. Yo no entiendo. ¿Qué cosas puede saber mi mamá de la tuya? Que no le veo conexión por ningún lado. Yo creo que te equivocaste, Camila. Camila, qué sorpresa. ¿Interrumpo algo? No, todo lo contrario. Aquí la que está interrumpiendo soy yo. Así que voy a hacer uso del mandamiento número 11. No estorbar. Permiso. Y disculpa todo lo malo, Max. ¿Te estás tomando muy en serio lo de apadrinar a esa muchacha? Es un cuento largo. ¿Y por qué no me lo explicas con un vino? Qué lástima que llegaras en medio de esta situación, Sebas. Pero a Javier le hicieron un atentado. ¿Cómo? No. Pero está bien. Bueno, fueron los Aragón. Querían matarlo. ¿Pero por qué no han acabado con esta bendita rencilla, papá? Y ahora está más cruda que nunca. Esos desgraciados quisieron matarme a un hijo. Y me la van a pagar. Ya veo que nada ha cambiado aquí. ¿Por qué no subes y te recuestas un rato? Debes estar cansado. No, Octavio, yo prefiero ir a ver a Javier. Eso le va a subir el ánimo a tu hermano. ¿Tienes mi permiso? Si quieres, vamos. Yo voy para allá.
Mi papá sí sabe el cuento completo. Él sí conoció a esa mujer, al amante de mi tío Augusto. Ya yo te dije todo lo que sé, Amelia. Mi papá no me dirá nada, pero seguro mi mamá sí. Me alegra ver que te interesa tu familia. ¿A qué te refieres? Que por un momento pensé que no te iba a doler todo el daño y el sufrimiento que nos han causado los López Méndez. Pero ya veo que sí. Y me alegra. Yo te conozco, prima. Yo te conozco. Y me alegra que entiendas que por nadie que venga de esa familia podemos sentir algún tipo de misericordia. Y mucho menos amarlos. Te veo luego. Yo necesito saber quién fue esa mujer que inició toda esta guerra. Y si está viva, ella es la única que me puede ayudar a acabar con este odio. Por fin llegas. Ay, Yeli, tú no sabes lo que me pasó, no te imaginas lo que me pasó en esa casa. Estoy asustada, mira, me tiemblan las manos de los nervios. ¿Qué hiciste esta vez, Camila? No hice nada, ¿qué voy a andar haciendo, Yeli? Solamente fui a pedirle disculpas a la mamá de Max y apenas me vio se asustó. Algo lo tuviste que haber hecho la señora. Ninguna persona se pone así solo porque alguien le viene a pedir disculpas. Te estoy diciendo que no le hice nada. Lo que me tiene loca es que esa señora pensó que yo era otra mujer. Me confundió con la culpable de la guerra entre los Aragón de la Rosa y los López Méndez. ¿Cómo? Pero ya va, ¿de dónde esa mujer saca eso? No sé. Pero yo creo que esa señora me confundió fue con mi mamá. Claro, Yeli me dijo que esa mujer supuestamente era igualita a mí. ¿Te imaginas que esa señora conozca a mi mamá? Yo venía a ver cómo estaba tu mamá, pero después de lo que le hizo Camila, es evidente que hay que dejarla descansar. Qué falta de consideración y respeto, Max, la visita de esa niña. Tú tienes que controlarla porque si no, va a seguir abusando. No, Por cierto, ¿cómo sigue tu hermano Javier? Bastante mejor. Afortunadamente llegó a tiempo al hospital y bueno, los médicos lo atendieron de inmediato. Ay, gracias a Dios. Sí. Max, ¿y tú sí crees que sean los Aragón? ¿Tú crees que hayan sido ellos? A ver, es evidente que existe una competencia entre las empresas por el mercado cosmético, pero de allí atentar unos contra otros. Lo que pasa es que la rencilla entre ambas empresas viene desde antes de que se volvieran competencia. La guerra comenzó con las familias y luego se trasladó a las empresas. ¿Y por qué se pelearon? La verdad no lo sé. Mi papá nunca habla de eso. Solo sé que hay una historia de guerra, odio y muertes entre ambas familias. Si es así, entonces tu mamá tiene que saber qué fue lo que sucedió. Prefiero no hurgar esas cosas en la mente de mi mamá. Las pocas veces que lo he hecho ha entrado en crisis. Como hoy, por ejemplo. Admiro tanto a tu mamá. Porque crió y educó a un hijo maravilloso. A todo un caballero. Brindo. Por ella y por ti. Camila, el hecho de que esa señora te haya confundido con alguien no significa que ese alguien sea tu mamá. ¿Pero con quién me va a confundir? Yo sé que soy cara común, pero no para tanto, Yeli. Esa mujer sabe algo. Estaba convencida de que yo era otra mujer. ¿Será que yo me parezco a mi mamá? No, ya va. ¿Tú estás escuchando lo que dices, Camila? Ella te dio algún nombre, algún apellido, te dijo algo sobre ti en específico. No. ¿Y entonces, Camila, entonces? Mira, yo no te quiero hacer sentir mal, pero entiende que estás tan desesperada en encontrar a tu mamá que estás viendo pistas en todos lados y sobre todo donde no las hay. Qué pena con esa señora y con Max. Un nombre. Eso es lo que yo necesito, Yeli. Un nombre. Diosito, ayúdame a conseguir un nombre, por favor. Ayúdame, que yo me encargo de todo lo demás, por favor. Rosa Blanco. Tú tienes la culpa de la guerra y las desgracias entre las familias. Por tu culpa murió mi hermano, sucia. Y ojalá que estés muerta de verdad, verdad. Por tu bien. Ojalá. Que me tiene loco.
ánimo hoy, mamá. Eso me gusta. ¿Te sientes bien? Porque habría de sentirme mal. Max, esa muchacha que vino anoche, ¿de dónde la conoces? Camila. Eso es un cuento loco. ¿Recuerdas que el otro día te conté que conocí a una muchacha que me partió la nariz y que me conquistó todo en menos de 24 horas? Esa es Camila. Después de eso, bueno, quise ayudarla y le di trabajo enmascarada. Uy, entonces esa muchacha se las trae, ¿no? No te imaginas, mamá. Por eso, lo que dijiste anoche, que se parecía a una mujer que tú conocías, ¿eso es verdad? Sí. Sí, pero no recuerdo en este momento cómo se llama. Lo que me pregunto es por qué Dios permitió que tú conocieras a esa muchacha. Como que porque Dios permitió que nos conociéramos. ¿Qué tiene de raro? Una simple casualidad y... Para Dios no hay casualidades. Si tú conociste a esa muchacha, por algo será. Don Ezequiel, me asustó. Mire que estoy concentrada en esto, porque no se cree, aprenderse los nombres de todos estos productos no está fácil. Dígame máscara. Me puse a buscar máscaras de carnaval y resulta que son unas pinturas para las pestañas. Ya decía yo que tenerte en este depósito detrás de unas cajas era un desperdicio. ¿A ti no te gustaría ser secretaria o asistente? Digo, para que te vea más la cara. ¿Y para qué usted quiere que me vean más la cara? No, señor, aquí hay mucho equivocado. Y al primero que se coma la luz conmigo lo voy a arrastrar por los pelos. Además, yo no sé ni escribir en computadora, ni hablar inglés, ni chino. De bromita hablo español. Así que gracias. Yo aquí estoy bien. Pero vas a tener que aceptarme otro regalo que te tengo. Y no acepto un no como respuesta. ¿Qué te parece si te pago un curso para que te prepares como secretaria ejecutiva? ¿Usted está hablando en serio? Candelita, todo lo que yo digo es más serio que una misa un domingo. Tú aquí en mi empresa vas a poder estudiar, prepararte. No vas a estar todo el tiempo llevando y trayendo cajas, no, señor. Ah, bueno, eso sí se lo acepto, don Ezequiel. Yo siempre he querido estudiar. Vale, tremendo jefe que me gasto. Choque la 5, venga. No estoy de acuerdo con el estilo del maquillaje que les hicieron. A todas las mujeres nos aterra maquillarnos mal. Y si mostramos estos maquillajes tan complejos, estamos transmitiendo que la única manera de hacerlo bien es cuando lo hace un profesional. Yo quiero que nuestras clientas sientan que maquillarse con nuestros productos es fácil, sencillo y que pueden hacerlo ellas mismas y quedar como de peluquería. Estoy reunida. Si estás muy ocupada, te llamo más tarde. No te preocupes. Haz el cambio que te pido, por favor, y luego volvemos a verlas. Rapidito. Vamos, mis niñas, por favor. Qué bellas todas. Adelante. Vamos. Vamos. Oh. Listo. Soy toda oídos. Quiero verte. ¿Tienes tiempo hoy? Ay, Sebastián, tú sabes que me muero de ganas de verte. Y sobre todo cara a cara. ¿Te parece si nos encontramos en el lugar de siempre? Tienes que conocer el trabajo de este fotógrafo, Max. Es maravilloso. Nada ortodoxo, con una idea moderna, global, clara, sencilla, muy en sintonía con lo que es Mascarada. Por cierto, me encantó nuestra velada de anoche. Ojalá pueda repetirse. Está muy bien, Astrid. De verdad te felicito. ¿Verdad que sí? Son rostros de mujeres de distintas razas, con maquillajes de fantasía. Una campaña indirecta de los productos Mascarada. Maquillaje, vanidad, glamour, lo exclusivo, lo que le gusta a la gente.
Me parece todo perfecto, Astrid. De verdad, llevas muy bien la fundación. Sigue así. ¿Qué se habrá creído este imbécil? Que puede dejarme a mí con la palabra en la boca y sacarme el cuerpo. Por favor. Pero tú vas a caer en mis manos, Maximiliano. Y cuando lo hagas, te voy a dejar sin un centavo. Y sin dinero no vas a ser tan atractivo. ¡Ay, qué bueno que ya te puedo ver! Estaba a punto de meterme la fuerza en esa terapia intensiva. Cuidado. Ay, te duele mucho, perdón. Ya me siento bastante bien. Y feliz porque nuestro hermano se dignó a regresar. Bueno, yo quería darles una sorpresa, pero no sabía que estabas en un hospital. Si no, me hubiese venido antes, en serio. Bueno, yo los voy a dejar a solas para que se pongan al día. Yo sé que les va a parecer la cosa más inútil en estos momentos, pero su hermana menor va a ir a organizar su fiesta de 18 años, porque ustedes saben que para mí esa es mi independencia de mi padre. Sí. Y me voy a ir a vivir solita a donde yo quiera. A ti se te olvida quién es papá Julia. Él no va a permitir que respires sin su permiso. Yo les enseñaré cómo liberarse del yugo paterno. Claro. Sí. Los amo. Me encanta tenerlos juntos, sanos y vivos. Ya. Sí, ya, me voy. Sí, mejor. Cuéntame a ti, Seba, ¿cómo te fue estudiando Derecho? ¿Cuántas mujeres dejaste en España? Javier. Yo no estudié esa carrera. Yo soy otra cosa. Camila, espera un momento. Ahora no puedo, Max. Es que se me hizo tarde para una ¿Quién es tu entrega. jefe? Yo, ¿verdad? Que no te preocupes, que las entregas pueden esperar. Quiero hablar contigo sobre lo que pasó ayer en mi casa, cuando fuiste a disculparte con mi mamá. Ah, sí, ya tu mamá sabe quién es la mujer con la que me confundió. ¿Te dijo cómo se llamaba o sigues gritando desesperada como...? No, yo solo me quedé preocupado por tu reacción de ayer. ¿Por qué te desesperaste tanto cuando mi mamá te habló de esa mujer? Max, ese es un cuento larguísimo. Si te echo toda la historia, se van a vencer los maquillajes aquí en este depósito. Entonces, ¿por qué no nos tomamos un café? Y mientras caminamos, me adelantas el cuento. ¿Sí? Ok, está bien. Pero eso sí, si me llaman la atención, te voy a echar la culpa a ti. ¿Tú recuerdas que yo te dije que hay muchas posibilidades de que mi mamá haya aparecido? Sí. Bueno. ¿Cómo que otra cosa? No entiendo. Yo estudié para sacerdote, Javier. Y eso soy. Un sacerdote de la Iglesia Católica. Ahí vengo con un millar de promesas. ¿Te estás burlando de mí? ¿Cómo que sacerdote, Sebastián? Esos que dan misa y se visten con sotanas. Javier, cuando yo llegué a España me volví loco. Iba mal en la universidad. Bebía. Consumí drogas. Yo lo único que tenía en la mente era el odio que papá nos había sembrado en contra de los Aragón. También el amor que sentía por Amelia. Pero estaba mal, hermano. Estaba muy mal. Y sentiste el llamado divino. Decidí entrar en una iglesia para buscar algo, una mínima esperanza que me ayudara a seguir viviendo. Escuché la misa en la última fila. Y ahí recordé cuando papá nos llevaba a la iglesia. Lo recordé a ustedes. Que hay afligido, Javier. Ahí, llorando. Y en ese momento sentí que sí, que mi vida debía cambiar, debía ser otra. Perdóname, Sebastián, pero tú sabes que todo esto me parece una gran estupidez, ¿verdad? ¿Ya papá se enteró? No. Quise contártelo a ti primero porque sé que no crees en Dios. Y sí, yo vine decidido a contarle todo a papá, pero cuando lo vi tuve miedo. Porque yo no sé lo que sea capaz papá cuando se entere. Tú me contaste que eras huérfana y que creciste en la calle hasta que una monja te rescató, ¿no? Sí. Y esa mujer que buscas tan desesperadamente es tu mamá. Lo que pasa es que a mí me abandonaron en la calle cuando tenía 5 años. Bueno, estuve sola, sin nadie, resolviéndome la vida.
hasta que llegó la madre Isabel, me recogió y me dejó vivir en el orfanato Cristo Redentor a los 12 años. Eras muy pequeña, Camila. ¿Cómo siendo tan niña viviste sola durante 7 años? Por eso es que nadie puede venir a echarme cuentos a mí. Yo sé defenderme sola, porque eso es lo único que he hecho en la vida, defenderme. Pero bueno, la cosa es que hace poco me enteré que mi mamá me estuvo buscando mientras yo vivía en el orfanato. Y cuando por fin me encontró, se volvió a desaparecer. Entonces, ¿tú crees que mi mamá te confundió con tu mamá? Exactamente. Por eso para mí es tan importante que tu mamá recuerde el nombre de la mujer con la que me confundió. Porque eso es lo único que yo necesito, un nombre o algo que me ayude a saber qué fue lo que le pasó a mi mamá. Adelante, Elda, pase. Gracias, pase Marisabel. y siéntese. Gracias. Bueno, yo vine porque usted quería hablar conmigo. Usted quiere hablar conmigo, ¿verdad? Sí, sí, Elda. Mire, el asunto es que el padre Tiziano y yo estamos muy preocupados por Camila. Queremos pedirle que nos siga dándole esperanzas con respecto a su madre. No, pero si yo no le he dado esperanza, yo lo que le dije era que tenía la intención de ayudarla y eso es lo que voy a hacer. No, pero eso es lo que no puede pasar, Elda. ¿Por qué? No, porque Camila no puede encontrarse con su madre, no puede saber quién es ella. Esa mujer no es buena, Elda. Esa mujer es una desalmada. Es una mujer sin sentimientos, que la dejó abandonada cuando ella era una niña muy chiquitita. ¿Usted no lo recuerda? Tenía apenas 5 años. Sí, no, de eso sí me acuerdo, claro. Ay, madre, pero ha pasado mucho tiempo, ¿no le parece? A lo mejor, no sé, esa mujer está arrepentida, a lo mejor cambió, a lo mejor, no sé, fue algo de fuerza mayor que la obligó a abandonarla y ahora quiere recuperar el tiempo perdido, ¿verdad? No le parece. Ay, madre, ya va. A mí lo que me parece, madre, es que usted está ocultando algo y no me quiere decir qué. Yo siempre pensé que mi mamá estaba muerta. Por eso nunca la busqué. Pero desde que me enteré que está viva y que me estuvo buscando, lo que más quiero en esta vida es encontrarla, verla, hablarle, abrazarla, no sé. Claro, te entiendo perfectamente. Y bueno, sé que tú me dijiste que te bastabas sola para buscar a tu mamá, pero yo quiero ayudarte. Me gustaría acompañarte a cualquier sitio. No, señor, no. Ese asunto es mío y de nadie más. No, yo me basto para conseguirla por mí misma. No inventes y respétame eso, ¿sí? Está bien. Y, ¿qué otra información tienes acerca de tu mamá? ¿Utilizaste el dinero que te di para comenzar a buscarla? No, qué va. Lo que me alcanzó fue para pagar la pensión, lo que mi hermana y yo debíamos de la pensión y bueno, pagarle a la madre Isabel los ponquecitos que la orangutana con silicona de la chila me botó a la basura. Entonces, ¿tú sigues en contacto con el orfanato donde creciste? ¿Y dónde es eso? Me gustaría conocerlo. Es que si tú vas para allá, no vas a querer irte. Ese sitio está lleno de puros niños, llenos de fe, de esperanza, de amor. Entonces llévame inmediatamente para allá. Es más, tu ruta de hoy acaba de cambiar. Tu próxima parada será el Orfanato Cristo Redentor. Vamos. ¿De verdad quieres ir? Sí, claro. ¿En serio? Yo puedo llevarte. Va. Si no hay un... Ya Javier está mucho mejor. Yo quiero ir a verlo. Yo después te acompaño, Octavia, pero ahorita lo más importante es organizar mi fiesta de cumpleaños para por fin tener mi boleto de liberación e independencia del yugo de Ezequiel López Méndez. Y tú vas a seguir con lo mismo. Yo amo a mi papá, a él y a todos ustedes, pero yo me muero por gritarle al mundo que soy libre. Por eso es que este cumpleaños es tan importante para mí. Ay, Julia, ojalá fuera tan fácil. Nadie, absolutamente nadie ha podido salir del poder de Ezequiel. Parece que no lo conociera. Él domina hasta a tus hermanos, porque ni el mismo Max se ha podido liberar de eso. ¿O tú crees que él ya no tiene tu futuro planeado? Pues no, porque mi futuro es mío. Y yo haré lo que quiera sin que él me domine.
Él no sabe de lo que yo soy capaz. Permiso. Me dijeron que te podía encontrar aquí, Julia. Quería comentarte que llegué a un acuerdo y voy a hacerme cargo de todo el sistema operativo de la empresa de tu padre. ¿Y qué se supone que tengo que hacer con eso? ¿Molestarme? ¿Alegrarme? ¿O qué? Porque de verdad yo no entiendo qué tiene que ver eso conmigo. Bueno, que de ahora en adelante nos vamos a ver mucho más a menudo. Eso es todo. Quiero que le explique a su hermano cómo funciona la empresa. Sobre todo la parte de cómo escogen a las modelos que usan nuestros productos. Serio, este asunto es serio. Aquí su hermana le va a explicar cómo hacemos las cosas y qué hacemos. Sí, papá, pero eso será más tarde porque ahora tengo un compromiso. Es que yo no me expliqué bien. ¿Usted no me escuchó bien? Yo dije ya, yo no dije más tarde. Cuando yo digo algo se hace y punto. Pero ¿qué puede ser más importante que una instrucción dictada por mi qué? Ay, papá, por favor, tengo un almuerzo con una amiga. Pues lo cancela. Usted se dedica hoy a su hermano, que bastante flojo está. Usted le explica todo lo que tiene que saber de esta empresa. ¿Entendió? No respeta. De verdad que el viejo se pasa de intenso. No sé cómo lo soportan. Dale para tu almuerzo con tu amiga esa. Y yo me quedo aquí bajo perfil hasta que tú regreses. Ay, hermano, gracias. No te dejes ver por nadie, por favor. Es que mi amiga... Olvídalo. Usted se equivoca, Elda. Yo no sé nada más sobre la madre de Camila. Yo lo único que quiero es que mi muchacha no sufra más. No quiero que ese reencuentro con esa mujer vaya a desgraciarle la vida. Madre, ¿pero usted no cree que Camila sufre más viviendo así en la incertidumbre? Mire, usted sabe muy bien que yo conozco este caso desde que ella llegó. Y si como trabajadora social no la pude ayudar, pues ahora que sus... Señora Elda, ¿usted por aquí? No puede ser. Ahora resulta que ustedes son amiguísimas otra vez. Con la felicidad nuestra. Pero no recuerdas que yo trabajé aquí hace mucho tiempo. Lo que me extraña es que hace Max aquí. Me hablaron maravillas de este lugar. Vine a corroborar lo que me dijeron. Claro. Mi amor, cuando puedas pasa por la casa porque tengo unos papeles ahí para que me ayudes a revisarlos, a ver si consigues algo de lo que necesitas. Ah, sí, segurísimo, Sí. madrina. Venga, bendición. Dios me lo bendiga, mi amor bella. Hasta luego, madre. Hasta luego, Max. Elda. ¿Así? Ah, claro. Ay, bueno, hasta luego. ¿Qué vino a hacer mi madrina para acá? Pero, mi amor, estábamos hablando sobre un nuevo ingreso. Estaba haciéndole una consulta por una niña nueva. ¿Cuál niña? Yo conozco a todas las niñas de aquí. Y que yo sepa, no ha llegado alguna nueva. Bueno, hija, es que es precisamente Yo sé que usted estaba hablando de mi mamá con mi madrina, madre. No me mienta, porque yo conozco a esos ojos cuando me están mintiendo. Yo sé que usted me está ocultando algo, lo que no termino de entender es por qué. Camila, si quieres, habla tranquila con la madre Isabel. Yo me voy y vengo otro día. No, yo te traje para que conocieras al orfanato donde crecí. Vente, que así dure 2 días seguidos con la madre Isabel. Yo sé que ella no me va a decir nada. Bendición. Dios te bendiga, hija. Padre, bendición. ¿Quién es ese hombre que estaba con Camila? Maximiliano Esquivel, padre. Ese es el hijo natural de Ezequiel López Méndez. Padre, esto se nos está escapando de las manos. Yo creo que se hace cada vez más difícil ocultarle las cosas a Camila.
el pecho acelerado y una sonrisa que delata mi corazón enamorado. Vengo con la felicidad cuesta y junto a ello traigo un beso que me dé un sí de respuesta. Vengo con una maleta llena de... Listo, hijo. En cualquier momento te dan el alta. Papá. Tranquilo, tranquilo, tranquilo. ¿Qué más puedo pedir yo? Mis 2 hijos completos. Sebastián. Tremendo abogado graduado en Derecho Internacional. Y usted, hijo, pronto se levanta de esa cama y se me va para la casa. Bueno, papá, aún no me han dado de alta. Pero ya te la van a dar. Ya te la van a dar. ¿Sabes qué deberíamos hacer? Organizar una fiesta. Eso. Una fiesta de bienvenida. Y en la mitad del brindis agarramos tu título, lo ponemos en la mitad de la sala así marcadito, bien bonito, para que todo el mundo lo vea y se muera de la envidia que no tiene un hijo abogado como yo. No, papá, no creo que haga falta. Además, yo me siento bien con el simple hecho de saber que estoy con ustedes, con mi familia. Y bueno, yo me tengo que ir. Me imagino que ese apuro tiene nombre de mujer. ¿Tengo razón o estoy en lo cierto? Sí, papá. Me voy a ver con una mujer. Vaya, hijo, vaya. Vaya y deje el apellido en alto. Que un López Méndez, que no sea mujeriego, se muere chiquito. Vaya. Otra vez la contestadora. Ay, ¿será que le pasó algo? ¿Dónde está Amelia? Salió un momento por aquí mismo para la sección de no sé qué, pero ya viene. No me miente. ¿Dónde está su hermana? No sé, papá, salió. Relájate. Yo sabía que esto iba a pasar, papá. Yo me enteré que Sebastián López Méndez había llegado al país hace poco. No seas rata, Fernando. ¿Por qué la vendiste? Por aquí cerca hay un parque poco concurrido y yo sé que Amelia siempre va para allá. Vamos a buscar a ese infeliz. Y le damos la gran paliza de bienvenida. Lo dejamos medio muerto para que entienda que yo no voy a permitir que venga a enamorar a mi hija de nuevo y lo regresamos a España por donde vino. Ese es Juanito. ¿Tú sabes qué me dijo el bandido ese cuando le pregunté si conocía el mar? Que no lo conocía y que no sabía si era redondo o cuadrado. ¿Cómo es posible que un niño de esa edad no haya ido a la playa? No ha visto el mar. Esa es Elena. Yo le digo Elenita. Ella tiene un piecito enfermo porque cuando era más pequeña tuvo que compartir un par de zapatos con su hermanito. No tienen ni para comprarle un par de zapatos. No, y a veces tenemos que hacer milagros con la comida. Porque donde tú los ves ahí, flaquitos y escurridos, esos comen más que lima nueva. Por eso yo vendo ponquecitos, porque con eso los ayudo. ¿Tú me vas a dejar vender ponquecitos enmascaradas? ¿O te vas a poner sapo como la chila? No. Lo siento, pero no vas a poder seguir vendiendo nada. Y no vas a pelear conmigo. No vas a vender nada porque no va a ser necesario. Yo voy a ayudarte a través de la fundación que tiene Mascarada, la que maneja Gasti, para que este orfanato reciba una ayuda mensual, una ayuda económica. ¿Qué te parece? Una bendición. Eso es lo que me parece una bendición. Max. Gracias. Y una sonrisa que delata mi corazón enamorado. Bueno, me parece muy bien que usted haya hecho ese trato con mi papá. Me imagino que por toda la explicación que me acaba de dar, nuestras computadoras jamás van a fallar. Si nos permites, estamos muy ocupadas.
Ok, sí, disculpa. Nos vemos mañana. Permiso. Ese tipo es rarísimo, Octavia. Aparece de la nada. Me trata como si me conociera de toda la vida. No sé qué pinta en esta empresa. Y ahora va a trabajar aquí y todo. Julia, voy a dar una vueltica, por favor, que yo tengo un asunto muy importante que hablar con Octavia. Ok, papi, pero mira. Ya estamos organizando mi fiesta de cumpleaños y va a quedar estupenda. No, nada. Me dicen la hora y el lugar. Y ahí estaré celebrando que mi hija se me hace mujer. Una hermosa mujer. Y poniendo el cheque, papito. Porque no es cualquier fiesta, es la fiesta. ¿Te puedo ayudar en algo? ¿Por qué Sebastián no me dijo la verdad de una vez? ¿Por qué no me mostró su título de abogado apenas llegó? Si para eso fue que yo pagué. Bueno, porque tenía que poner sus cosas en orden, saludar a toda la familia. Tú no abres la boca para decir nada inteligente. Sebastián no me va a mostrar ningún título, sencillamente porque no lo tiene. Porque Sebastián es un sacerdote. Párese ahí, López Méndez, que nosotros también queremos darle la bienvenida. Imaginé que en cualquier momento me lo iba a conseguir, señor Fausto. ¿Cómo está? ¿Qué tal, Roger? Fernando. Sacerdote. Me tiene loco, me tiene mal. Que me tiene loco, que me tiene mal. Así que escuchó el llamado del Señor. No se vayan a meter con el curita. No me lo vayan a malograr, que no es bueno meterse con los servidores de Dios. Puede ser un truco precisamente para eso, papá, para que no lo toquemos. No le conviene engañarme, así que manténgase bien alejado de ella. ¿Entendió? Voy a hablar con ella si usted se oponga. Hágalo. Y después se desaparece de su vida. Ya Dios se encargó de quitarle a mi hija la porquería de un López Méndez del camino. ¡Vámonos! ¿Estás seguro, tío? ¿Sabe qué? Me gustaría verle la cara de Ezequiel cuando se entere que uno de sus hijos le salió purita. Es más, cuando dé la primera misa, vamos a reírnos un buen rato viendo a un López Méndez con faldas predicando la palabra del Señor. Si a alguno de ustedes se le ocurre meterse a cura, primero muertos. Sebastián no es abogado nada. Es cura. Tú lo sabes. Julia lo sabe. Mis hijos lo saben. Y quieren verme la cara de imbécil. Ezequiel, suéltame que me estás haciendo... Arrancarte la cabeza es lo que debería. ¿Qué pensaste? ¿Que no me va a dar cuenta nunca? ¿De cuándo acá se le miente a Ezequiel López Méndez? Dime. Ay, bueno, pero si lo sabes, ¿por qué no se lo preguntas directamente a Sebastián? Ay, le exiges que te diga la verdad. Porque quiero que me lo diga sin preguntárselo. Porque si fue tan valiente como para engañarme, ahora tiene que hacerlo más aún para decírmelo en la cara, con el rosario guindando en el cuello. ¿Qué vas a hacer? Arregla todo, que Javier va a salir de la clínica. Ezequiel. A mí no me interesa saber qué diablos fuiste a hacer tú a ese orfanato asqueroso. Yo lo que quiero saber es qué estaban haciendo Max y la salvaje allí. Habla. ¿Allí dónde?
Sí, en el orfanato, no sé qué estaban haciendo allí. Ay, no, mamá, tú no sirves ni siquiera para dar un chisme. Yo tengo que pensar en algo. Ay, ¿qué será? Yo no puedo permitir que esa salvaje se la pase de arriba para abajo con Max. No, eso a mí no me conviene. Mi amor, pero si él la estaba padrinando aquí en la empresa, es lógico que se la pasen juntos, ¿no? Ay, ya, mamá. Definitivamente tú no estás ayudando mucho. Yo necesito desacreditar a esa mujercita delante de Max. Yo necesito que él se desilusione de ella. Porque lo estoy viendo muy entusiasmado. No. Mi amor, ya va, pero ya no es mala, Camila no es mala. Camila lo que pasa es que ha pasado mucho trabajo en su vida. ¿Trabajo? Sí. Por favor, trabajo el que tuve que pasar yo en París, disimulando delante de todo el mundo, trabajando de mesonera para no morirme de hambre. ¿Tú estás viendo estas manitas? Sí, claro. ¿Sí? ¿Tú crees que estas manitas se hicieron para coletear el piso, para fregar platos? No. Yo no nací para que la gente me mire hacia abajo. Yo nací para estar arriba. ¡Corte! ¡Ay, sí! ¿Otra vez usted aquí? Sí, hola. Yo, pasaba a chequear el sistema operativo de las computadoras de la cabina, pero ya me voy. Solo quería saludarte. Pero bueno, ¿qué le pasa a ese señor conmigo? ¿Será que...? No puede ser. No seas tan mal pensada, Julia. Mira que ese señor puede ser tu tatarabuelo. ¡Ay, bellísimo, bellísimo! Llama a Violeta, mi amor, tú me captas. Si son 4 aquí, son 4 acá, mi amor, no 4 y 3, por favor. Vuélate todo eso, niño, vuélate. Fausto, ¿a qué debo yo el inmenso y exquisito placer de tu presencia? Porque eso sí que tienes tú, papacito, que tú eres todo un exquisito caballero. Vine a hacerle un negocio, pero veo que ya alguien se adelantó. Lástima por usted. ¿Lástima por qué? Por esto. No, si esto no es lo que tú piensas. Ven para acá, mi caballero de fina estampa. Más bien, ¿por qué no me dices aquí, así cerquita del oído, cuáles son esos negocios que tienes para nosotros? Tenía, porque usted ya me traicionó con Ezequiel. No, mi gentleman, nada de traiciones. Si yo más bien soy una mujer abierta a licitaciones y propuestas, ¿por qué no me dices cuál es la tuya y yo veo a quién le otorgo el placer de ejecutar esta empresa? Está bien, le voy a decir cuál es mi propuesta. Hablemos de negocios. Ahorita mismo voy a hablar con Astrid para comenzar los trámites. Esa ayuda para el orfanato tiene que salir lo antes posible. No sé, Max. Yo no creo que la lagarta estirada con tacones esa vaya a querer darle dinero a nadie. Pero bueno, tú sabrás, tú eres el jefe. Yo no te voy a decir nada. Y así es que tú piensas ganarte el regalo que te ofrecí. Por eso es que te tengo que tener amarrada todo el día a un escritorio, para que no faltes a tus responsabilidades. ¿Regalo? ¿Y de qué regalo está hablando mi papá? El señor Ezequiel ofreció pagarme un curso de secretariado ejecutivo. ¿Qué tal? Tú me ayudas por tu lado y tu papá por el otro. Es que yo tengo que hacer una raya en el cielo porque hoy he tenido puras buenas noticias. Amelia. Sebastián, ¿qué haces tú vestido así? Vaya pues, para que la ponga al tanto del curso y de lo que tiene que hacer. Que yo después personalmente le diré cuáles son sus funciones. Permiso. Ya va. ¿Quién me va a poner al tanto de todo eso? Mejor yo pregunto para no meter la pata. Quiero que me consigas el paradero de una mujer. Esté donde esté. Quiero que muevas cielo y tierra hasta encontrar a Rosa Blanco.
con el pecho acelerado y una sonrisa que delata mi corazón enamorado. Vengo con la felicidad cuesta y junto a ello traigo un beso que me dé un sí de respuesta. Vengo con una maleta llena de canciones que escribí para desahogar en todo este amor.